Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Vemos muchas caras conocidas y muchísimas nuevas, lo que nos llena de alegría y nos motiva a seguir trayéndoles contenido fresco y jugoso sobre las estrellas que más les interesan. Como ya saben, aquí no le tenemos miedo a los temas candentes, y hoy vamos a fuego. Sí, lo adivinaron. Nos vamos a sumergir, como verdaderos buzos, en las profundidades del fenómeno Anker. Y no es una nueva marca de electrodomésticos, sino la conjunción celestial de Kerem Bürsin y Hande Erçel, un nombre que resonó con fuerza en el panorama del entretenimiento turco e internacional y que, a pesar del tiempo transcurrido desde su separación, sigue generando ríos de tinta. El tema de hoy, como ya anticipamos, es la pregunta del millón: ¿cumplieron Kerem y Hande la promesa más esperada? Esa promesa implícita, tejida con hilos de sueños y alimentada por la pasión de millones de fans alrededor del mundo. Una promesa que no se selló con un anillo de diamantes ni se proclamó a los cuatro vientos, pero que se sintió, se respiró y se vivió intensamente a través de cada mirada, cada sonrisa y cada gesto compartido. Pero antes de que nos lancemos de lleno a desmenuzar cada detalle, cada rumor y cada teoría conspirativa, recuerden, por favor, suscribirse a nuestro canal. Ya sé, parecemos disco rayado, pero es que su apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando, analizando y trayéndoles contenido de calidad sobre sus ídolos. Activen la campanita, esa pequeña campanita que les avisará cuando subamos un nuevo vídeo, así no se pierden nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Prometemos que no los defraudaremos. Ahora sí, abróchense los cinturones porque el viaje está a punto de comenzar. La historia de Kerem y Hande es, en muchos sentidos, un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos con una química explosiva, que se encuentran en el set de una serie que rápidamente se convierte en un fenómeno global, Senkalkam. Desde el primer momento, la magia fue palpable. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la naturalidad con la que interpretaban a Eda y Serkan, todo parecía indicar que lo que había entre ellos trascendía la ficción. Y así fue. La chispa que encendieron en la pantalla pronto se convirtió en un fuego real. Las cámaras de los paparazzi los capturaron juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas, paseos por la ciudad y escapadas a lugares paradisíacos. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que confirmaban lo que todos sospechaban: Kerem y Hande estaban enamorados. Su relación se convirtió en un auténtico fenómeno mediático. Cada paso que daban era noticia, cada publicación en Instagram era analizada al milímetro, cada entrevista era interpretada como una declaración de amor. Los fans desde todas partes del mundo se unieron para celebrar su romance, creando hashtags, editando vídeos y escribiendo fanfics que imaginaban su futuro juntos. Parecía que nada podía detenerlos. Su amor era fuerte, genuino y contagioso. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo juntos, y en medio de una vorágine de rumores y especulaciones, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia cayó como una bomba. La desilusión fue palpable en las redes sociales. Los fans, que habían invertido tanto emocionalmente en su relación, se sintieron traicionados, desilusionados y desconcertados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Se había roto para siempre la magia de Anker. Y es aquí donde llegamos al núcleo de nuestro análisis, la promesa más esperada. No se trata, como ya hemos dicho, de un contrato firmado ante notario. Se trata de algo mucho más profundo, la promesa de un amor eterno, de un felices para siempre que todos queríamos creer. La promesa de que su conexión, que parecía tan genuina y fuerte, superaría cualquier obstáculo. ¿Cumplieron Kerem y Hande esa promesa? La respuesta, lamentablemente, es no. Al menos no de la manera en que sus fans lo esperaban. Su relación terminó y cada uno siguió su camino. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas, y Kerem se ha mantenido más discreto en cuanto a su vida personal. Desde una perspectiva puramente objetiva, podríamos decir que la promesa no se cumplió. Que el cuento de hadas llegó a su fin, y que cada uno de los protagonistas siguió su propio camino. Pero, ¿es realmente así de simple? ¿Podemos reducir su historia a un simple no cumplieron? Creemos que no. La relación entre Kerem y Hande dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Los momentos que compartieron, las sonrisas, las miradas, la complicidad, todo eso sigue vivo en la memoria colectiva.
Y es precisamente esa memoria, esa esperanza persistente, lo que alimenta la idea de que quizás, algún día, sus caminos se crucen nuevamente. Han surgido rumores de reconciliación en varias ocasiones. Avistamientos esporádicos, comentarios ambiguos en redes sociales, indicios que los fans interpretan como señales de que algo más podría estar pasando entre ellos. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación oficial. ¿Es posible que Kerem y Hande mantengan una relación de amistad, a pesar de su ruptura? ¿Es posible que exista un cariño mutuo, un respeto que trasciende la relación romántica? Creemos que sí. Es perfectamente plausible que dos personas que han compartido momentos tan intensos y especiales mantengan una conexión, aunque sea a nivel emocional. Además, hay que tener en cuenta que ambos son profesionales que comparten un círculo social común y que probablemente se crucen en eventos y proyectos. Es lógico que mantengan una relación cordial y respetuosa, aunque no sea la relación apasionada y romántica que todos esperaban. ¿Y qué pasa con la posibilidad de una reconciliación? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y la fantasía. Como ya hemos dicho, en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, nunca se puede decir nunca. Las circunstancias cambian, las personas evolucionan, y a veces el destino tiene planes inesperados para nosotros. Quizás en el futuro Kerem y Hande decidan darse una segunda oportunidad. Quizás descubran que el amor que los unió sigue vivo, a pesar del tiempo y la distancia. Quizás se den cuenta de que son el uno para el otro y decidan volver a intentarlo. Pero también es posible que no. Que su relación haya llegado a su fin definitivo, y que cada uno encuentre la felicidad por separado. Y eso también está bien. A veces las historias de amor no están destinadas a durar para siempre, pero eso no significa que no hayan sido significativas y hermosas. Incluso si no se reconcilian, creemos que la promesa más esperada se cumplió en cierto sentido. Se cumplió en la medida en que Kerem y Hande nos regalaron una historia de amor que nos hizo soñar, que nos hizo creer en la magia del destino y en el poder de la conexión humana. Se cumplió en la medida en que nos mostraron que el amor, aunque a veces sea efímero, puede dejar una huella imborrable en nuestro corazón. Nos enseñaron que el amor puede ser una fuerza poderosa que nos transforma, nos inspira y nos hace sentir vivos. Nos mostraron que el amor puede ser divertido, apasionado y lleno de complicidad. Nos recordaron que el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena. Así que, en resumen, ¿cumplieron Kerem y Hande la promesa más esperada? La respuesta definitiva sigue siendo un misterio. Oficialmente su relación terminó, pero la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de sus fans. Y lo más importante, el amor que compartieron, la magia que crearon juntos, seguirá siendo recordado como una de las historias más bellas y cautivadoras de los últimos tiempos. Pero más allá de la promesa romántica, quizás la verdadera promesa que Kerem y Hande cumplieron fue la de entretenernos, de hacernos reír, de hacernos llorar y de hacernos soñar. Nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla y fuera de ella, y eso es algo que nadie les podrá quitar. Así que quizás en lugar de centrarnos en la pregunta de si cumplieron o no la promesa de un amor eterno, deberíamos agradecerles por el amor que nos dieron, por la alegría que nos transmitieron y por la esperanza que nos inspiraron. Y ahora, queremos escuchar sus opiniones. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué es lo que más les gustaba de su relación? ¿Cuál es su momento favorito de Anker? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima y gracias por estar ahí. Los queremos.